Hola, yo soy Felipe Kent. Bienvenido. Hoy vamos a hablar en este video sobre un tema que es demasiado interesante. Hoy vamos a hablar de la discapacidad auditiva. Para la comprensión del tema tenemos que partir de qué es. La discapacidad auditiva es la interrupción en la captación del sonido, que hace que la audición no sea funcional para la vida normal. Por ejemplo, nosotros podemos captar los sonidos del medio donde estamos, pero estas personas con esta discapacidad existe una interrupción en la captación de este sonido, lo que significa una disminución en el aporte sonoro que da el sentido del oído. Esto puede ocasionar retardo en la adquisición del lenguaje oral, que depende de muchos factores, pero no va a significar una alteración en el desarrollo cognitivo que dificulte la capacidad de comunicar, solo que el aprendizaje va a requerir un periodo de tiempo más largo. Pero resalta una pregunta: ¿cómo sucede? Para entender el causante tenemos que entender cómo funciona el órgano del oído. Está conformada por una parte externa, una parte media y una parte interna. La parte externa, cuya principal función del pabellón auditivo consiste en captar sonidos y conducirlos hacia el conducto auditivo que conecta con el oído medio. En la parte media, transforma las ondas sonoras en vibraciones y las transmite al oído interno. En la parte interna, su función es transmitir las señales del oído interno al cerebro para la identificación de los distintos sonidos. La interrupción y la afección pueden ser en cualquiera de estas áreas, pero si la alteración es a nivel del oído interno o a nivel de la corteza cerebral, lamentablemente es de tipo permanente e irreversible. Teniendo en mente esto, podemos pasar a la clasificación. Esta depende de el grado, la localización de afección y el momento de aparición. Por ejemplo, es distinto nacer sin poder escuchar a que una persona haya escuchado ya algunos años y posteriormente por un accidente pierda la capacidad de escuchar. Cada una tiene repercusiones distintas que la vamos a ver. Pero empecemos por la parte externa. En este caso son alteraciones genéticas o de medio ambiente donde existe una alteración a nivel de la formación del conducto auditivo externo, o sea, la estructura de la oreja. Por ejemplo, en algunos casos no existe esbozo de la oreja, en otros existen deformaciones en las cavidades y prominencias de la oreja, o que haya pabellón de la oreja pero no haya conducto auditivo externo. Si faltase esta parte, aunque las otras áreas estén funcionando correctamente, no se da la señal sonora. A esto se le llama sordera de transmisión y conducción. Otra afección se da en la parte interna del oído, llamada sordera de percepción neurosensorial. Es una afección a nivel de las vías nerviosas y de la corteza cerebral que ocasiona una sordera permanente. Otro tipo es en función de los decibelios. Los decibelios son presiones sonoras que el oído humano puede detectar. Existen escalas de decibelios, desde el menos sonido audible hasta los niveles más altos de ruido que pueden ser detectados. Como por ejemplo, un nivel alto sería los sonidos que hace un coche, una computadora, sonidos del hogar, sonidos de hojas. Una alteración a este nivel provoca una hipoacusia, que es una lesión que impide la percepción adecuadamente de algunos sonidos. Es decir, no es sordo, solo tiene disminución en la captación de sonidos. Esta se puede dar desde leve, media, moderada, severa y profunda. Otro de los factores determinantes para esta población es el momento en que aparece la sordera. Hay tres tipos: prelingual, antes del desarrollo del lenguaje, o sea, antes de los 2 años; lingual, momento en el que el niño está desarrollando el lenguaje, entre los 2 a 5 años; postlingual, se da después de que se haya construido el lenguaje oral, o sea, después de los 5 años. En este punto, el desarrollo del lenguaje ya está dentro de los parámetros normales y se le hace más fácil desarrollar otro tipo de comunicación. Los niños que tienen esta discapacidad auditiva se los identifica en el ambiente escolar al no poder entender las instrucciones de la maestra. Estos maestros pueden detectar con ideas como producir ruido, aplausos detrás de los niños, tirar monedas por sus lados. El desarrollo cognitivo en estos niños cumple en las mismas etapas de los demás, solo que se da un poco más lento. Por lo tanto, para poder ayudar a su desarrollo cognitivo se debe tomar en cuenta tener una aula con la menor interferencia acústica posible, que haya visibilidad de la clase.
Estos niños se deben sentar en los primeros asientos con tal de que no haya interferencia en la observación. También les ayuda mucho los maestros con capacidad del uso del lenguaje de señas y también les ayuda a utilizar muchos materiales visuales. Dentro de las pautas de intervención, el uso de instrumentos como prótesis auditivas, dependiendo del tipo de afección y la edad en la que se utiliza, ayudan bastante en el desarrollo del lenguaje oral. El hecho de que en algunos casos no puedan desarrollar el lenguaje oral no evita que no puedan comunicarse. Las personas con discapacidad auditiva pueden comunicarse con otros métodos. Por lo tanto, se debe usar sistemas alternativos de comunicación como los métodos orales, la lectura labial, los métodos gestuales y los métodos de comunicación gestual que incluyen los signos manuales. Agradezco tu presencia y agradezco tu atención. Hasta un próximo video.